basada en la historia bíblica de Daniel. Y en la primera estrofa dice: yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel. Propuso en su corazón y nunca se contaminó. Esta estrofa sencilla, infantil, resume en pocas palabras la vida de este gran hombre de Dios, que propuso en su corazón ser fiel sin importar las consecuencias, y mantuvo ese compromiso hasta el final de sus días. Nunca se contaminó. No que nunca haya pecado, porque dice la Biblia que no hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque, pero sí permaneció firme en su determinación de obedecer a Dios y serle fiel a una costa de su propia vida. Daniel se distinguió de muchas maneras en su larga carrera como hombre de Estado, primero en el imperio babilónico, luego en el imperio medo-persa. Pero la característica que sobresale y lo distingue en su devoción es su devoción a toda prueba, el coraje de permanecer aferrado a sus convicciones en medio de la más grosera corrupción moral y religiosa. Es eso lo que hace de Daniel un modelo digno de ser imitado. Así que lo que expresa esta canción infantil no es un deseo infantil. Todo niño, joven, adulto, anciano, debe anhelar y procurar de todo corazón imitar la fidelidad de este hombre de Dios. Pero eso no es tan sencillo como cantar yo quiero ser tan fiel como lo fue el buen Daniel. Vivir como él vivió es algo mucho más complejo y demandante. Y en la mañana de hoy vamos a introducirnos en la vida de Daniel, considerando los primeros 8 versículos del capítulo 1. Daniel, capítulo 1, los primeros 8 versículos, un texto clave para comprender todo el resto de la historia y la devoción por la que este hombre se distinguió. Dice así la palabra de Dios, Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Israel. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay 3 escenas aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención. En primer lugar tenemos la conquista de Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor, versículos 1 y 2. En segundo lugar, el reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia, versículos 3 al 7. Y en tercer lugar, la resolución de Daniel. Si quieren recordar el bosquejo, he aquí 3 palabras claves: conquista, reclutamiento y resolución. Veamos en primer lugar la conquista. La conquista. Como vimos el domingo pasado, la conquista de Jerusalén se produjo luego de muchas advertencias de parte de Dios a su pueblo a través de los profetas. Israel, como pueblo del pacto, debía guardar los mandamientos de la ley de Dios y apartarse de la idolatría, pero fueron infieles
y finalmente les sobrevino el castigo que por tanto tiempo les había sido anunciado. En el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enfrentó con una coalición del ejército egipcio y el de los asirios en una de las batallas más importantes de la antigüedad, la batalla de Carquemis. En esta batalla Nabucodonosor sale victorioso y Babilonia se convierte en la primera potencia mundial del Oriente Medio. Es un poco tiempo después, en ese mismo año, que se producen los eventos que Daniel nos narra en su libro. Ahora es interesante notar las dos perspectivas que Daniel nos brinda de este evento. Noten el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esta fue una campaña militar preparada y ejecutada por el rey de Babilonia. Él se dirigió hacia Palestina porque así lo quiso, porque era su deseo conquistarla y anexarla a su imperio. Pero en el versículo 2, Daniel nos da otra perspectiva, la otra cara de la moneda. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Al hacer lo que hizo, Nabucodonosor estaba cumpliendo el plan soberano de Dios. Eso fue lo que el Señor decretó que ocurriese, que Israel fuera severamente castigado por su pecado. El rey de Babilonia fue la vara que Dios usó para castigar a su pueblo infiel. ¿Era Nabucodonosor un títere en las manos de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Él actuó como agente responsable y algún día tendrá que dar cuenta de sus acciones delante de Dios, incluyendo la manera como él trató a Israel en aquellos días. Pero Dios es el Señor soberano de la historia. Y aun cuando sus criaturas actúan como agentes responsables y llevan a cabo sus propios deseos y su propia voluntad en una manera misteriosa y que escapa a nuestra razón, esas criaturas llevan a cumplimiento el plan soberano de Dios. Queridos hermanos y amigos, a menos que contemplemos todos los eventos de la historia y todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, a la luz de esta doble perspectiva de la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro, no tendremos una comprensión adecuada de la vida. Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo, pero nosotros no somos sus títeres. Somos seres responsables y es como tales que actuamos y tomamos decisiones. Dios es soberano, el hombre es responsable. Si Daniel no hubiese tenido presente esas dos caras de la moneda, es probable que no hubiese actuado como actuó. Él sabía que había ido a parar a Babilonia por la voluntad soberana de Dios. Pero también sabía que eso no anulaba su responsabilidad como ser humano y como creyente. Él no pensó dentro de sí, bueno, si peco no es mi culpa, Dios es soberano, Él fue que me trajo aquí, Dios fue que me puso en esta situación. No, hermanos, ese no fue el pensamiento de Daniel. Él sabía que Dios estaba llevando a cabo su plan con ellos como nación, pero Daniel no era fatalista. ¿Qué piensa el fatalista? Bueno, lo que será, será. Y yo no tengo nada que hacer. No. Él propuso en su corazón no contaminarse. Esa fue su decisión. Amados hermanos, nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones. Nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones. Si me arrojo al vacío desde un edificio de 10 plantas, es muy probable que me muera. Bueno, esa era la voluntad de Dios. No, esa fue mi necedad. Esa fue mi necedad. Nuestras decisiones tienen repercusiones. Y este hombre asumió las suyas con responsabilidad.
cuando se vio de repente en Babilonia por la voluntad soberana de Dios. Un detalle que no debemos pasar por alto es el que Daniel menciona en el versículo 2 sobre los utensilios del templo. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó en la casa del tesoro de su Dios. Muchos judíos en la época de Daniel pensaban que Dios no permitiría la conquista de Israel, porque allí estaba el templo de Jehová, el lugar donde Dios manifestaba su gloriosa presencia en el Antiguo Testamento. Si luego buscan el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, verán allí que muchos israelitas veían el templo de Dios como una especie de amuleto, un resguardo. Mientras el templo de Dios esté aquí, estamos seguros, Dios no permitirá que su casa sea profanada. Y pensando así, continuaron en su pecado, hasta que Dios los castigó, el templo fue saqueado y finalmente destruido. Precisamente por ser el pueblo de Dios, y porque en medio de ellos estaba el templo de Jehová, donde Dios manifestaba en el Antiguo Testamento su gloriosa presencia, Israel debía poner todo empeño en ser fiel al pacto. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 48, que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Israel tuvo grandes privilegios en el antiguo pacto, pero no fueron fieles a Dios. No fueron consecuentes con lo mucho que se les había dado y fueron severamente castigados. Los utensilios del templo fueron a parar muy probablemente al templo de Marduk o al templo de Bel en Babilonia. Dios mismo los entregó en manos de Nabucodonosor. Queridos hermanos, esto debe ser una gran advertencia para todos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios del nuevo pacto. Y como tales disfrutamos de privilegios aún mayores que los que Israel disfrutó. Pero no olvidemos que nuestro Dios sigue siendo un Dios santo. Las iglesias locales pueden ser abandonadas por Él cuando sus miembros toman en poco su palabra. En el libro de Apocalipsis, Cristo advierte a la iglesia en Éfeso que retiraría el candelero de su lugar si no se arrepentían de su pecado de desamor. Que Dios nos libre, hermanos, de ser los culpables de que su gloria deje de manifestarse con poder en medio nuestro, como lo ha sido hasta ahora. Que Dios nos libre. A lo largo de los años, hemos visto aquí a muchos venir al conocimiento de Cristo. Y les hemos visto crecer y perseverar por el poder y la gracia del Espíritu Santo. La gloria de Dios se ha manifestado y se sigue manifestando en medio nuestro. Y gloria a Dios por eso, porque eso es de pura gracia que Él lo hace. Pero mis queridos hermanos, no lo demos por sentado. No demos por sentado que eso siempre será así. Si Dios retira su candelero de esta iglesia, este edificio se convertirá en un museo, en un club religioso y nada más. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, no ser la causa de que una cosa tan terrible ocurra en este lugar. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Mis hermanos, no cometamos el error que Israel cometió y tomemos en serio sus advertencias, porque Él es fiel cuando promete, pero también es fiel cuando amenaza. Si le negáremos, Él también nos negará. Daniel interpretó correctamente la historia. El Señor entregó en sus manos estas cosas. ¿Saben por qué lo interpretó así? Porque él creía en las palabras de los profetas y que nuestro Dios es el Señor soberano de la historia. Seguramente muchos judíos
se estaban preguntando, ¿dónde está Dios en medio de esta calamidad? Para Daniel era muy obvio que Dios estaba llevando a cabo el plan que por tanto tiempo anunció. Dios estaba llevando a cabo el castigo que les había advertido que vendría sobre ellos si no se arrepentían a tiempo de sus pecados. He aquí entonces la primera escena que Daniel nos presenta en el texto, la conquista de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Veamos ahora en segundo lugar el reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia. Como hemos visto ya, eso lo vimos el domingo pasado, el ascenso de Babilonia al poder mundial había sido muy rápido. En poco tiempo, el número de conquistados iba a ser muy superior al de los conquistadores, muy superior. Controlar un imperio tan grande iba a ser una empresa muy difícil. Así que Nabucodonosor diseñó un plan, una estrategia genial. Seleccionar a un grupo de jóvenes de las naciones vencidas y babilonizarlos. Ese era el plan. Seleccionar a un grupo de jóvenes y babilonizarlos. Cambiarles su forma de pensar, sus gustos, sus inclinaciones, sus ideas y convertirlos en babilonios. Noten el versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor tenía un criterio de selección. Él tenía una idea muy clara en su mente de lo que él quería obtener. Por eso estableció un criterio de selección bien definido. ¿Qué quería Nabucodonosor? Bueno, por un lado, debían ser del linaje real. Estos jóvenes debían ser del linaje real. Debían pertenecer a una clase social elevada. Debían ser de la nobleza de Israel. Por otra parte, dice en el versículo 4 que debían ser muchachos. Noten, muchachos. Y aunque esa palabra no establece con toda certeza una edad específica, es muy probable que Daniel fuera un joven de 14 o 15 años cuando llegó a Babilonia. Una edad peligrosa. Una edad cuando las personas están todavía en formación, cuando son más fácilmente moldeados e influenciados. Nabucodonosor sabía que ese era el momento preciso para comenzar el proceso de babilonización. También debían poseer ciertas cualidades físicas. Dice en el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, sin imperfecciones, bien parecidos, buenos mozos, en buen dominicano. En aquellos días, lo mismo que ahora, tristemente la belleza se consideraba una virtud. Una virtud. Se pensaba erróneamente que la apariencia física guardaba una estrecha relación con lo que una persona era en esencia. Mente sana, cuerpo sano. Finalmente, también se requerían cualidades intelectuales superiores. Dice en el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Estos muchachos debían ser capaces de asimilar el programa de estudios al que serían sometidos. Debían ser capaces de comprender información y hacer algo con ella. La frase en el hebreo, enseñados en toda sabiduría, parece apuntar hacia un conocimiento práctico. Jóvenes, escúchenme bien. Nabucodonosor no quería teóricos a su lado. Él no quería teóricos. Él necesitaba un grupo de hombres con los pies en la tierra. Algunas personas son fantásticas para teorizar. Uno los oye hablando y se quedan con la boca abierta. Pero a la hora de actuar, ellos no saben qué hacer.
Muy buenos para la teoría, pésimos para la acción. Ese no era el tipo de hombre que Nabucodonosor quería tener a su servicio. Teóricos. No, hombres de acción. Hombres que sepan cómo resolver una situación en un momento dado. Eso es lo que Nabucodonosor quería. Hombres con los pies en la tierra. Así que aquí tenemos a un grupo de jóvenes adolescentes pertenecientes a la nobleza de Israel, bien parecidos, inteligentes, escogidos para entrar en un programa de entrenamiento especial. ¿Qué quería Nabucodonosor? Que se olvidaran por completo de su pasado, de su conexión con el pueblo de Dios, lavarles el cerebro y llevarlos a pensar, actuar y sentir como babilonios. Ese era el plan. Ahora, antes de considerar la estrategia que Nabucodonosor usó para alcanzar ese propósito, quisiera traer en este punto aquí, hermanos, una nota de aplicación. Amados hermanos, lo que Nabucodonosor quiso hacer con estos jóvenes es exactamente lo mismo que el mundo quiere hacer con nuestros hijos. Exactamente lo mismo. El mundo quiere que ellos piensen, actúen y sientan no conforme a los patrones y estándares de Dios revelados en la Biblia, no, sino conforme a los patrones y estándares del mundo. Y si no los cuidamos de las influencias que el mundo usa para lograr sus propósitos, queridos hermanos, vamos a perder a nuestros hijos. Y ya no hay que ir a Babilonia, no. Vivimos en una época donde los medios masivos de comunicación se han encargado de meter a Babilonia en nuestras casas. Ya no hay que ir a ningún sitio. Y muchos padres parecen estar en Babilonia. Muchos padres parecen no estarse dando cuenta de lo que el diablo está haciendo con sus hijos. Les permiten que se expongan indiscriminadamente a todo tipo de películas, a todo tipo de música, a todo tipo de programas de televisión, como si esas cosas no fuesen a hacer ningún efecto en ellos. Hermanos, el enemigo de nuestras almas no actúa a tontas y a locas. Pablo dice en Efesios capítulo 6 que él tiene estratagemas. Él no actúa a tontas y a locas. Si permites que tus hijos se expongan a todo eso sin el cuidado debido, absorberán la filosofía del mundo. Y no te extrañes después cuando veas que tienen el corazón endurecido y que no quieren saber nada del Evangelio, porque es para eso que tú los estás educando. Para que sean ciudadanos de Babilonia, no del reino de Dios. Yo sé que una buena educación no garantiza que nuestros hijos se van a convertir. Padres piadosos tienen hijos impíos. Eso es una realidad. Pero es una responsabilidad nuestra como padres criarlos para Dios y exponerlos a los medios que Dios ha prometido usar para salvar sus almas, mientras los guardamos, sobre todo en la adolescencia, de todas aquellas influencias que el diablo usa para endurecernos y alimentar sus pasiones. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, pastores, que mis hijos no son cristianos, y por eso vas a dejar que envenenen sus mentes y corazones, que vayan al cine cuantas veces quieran, a ver lo que quieran, que escuchen la música que quieran, que vean toda la televisión que quieran. Mi hermano, están babilonizando a tus hijos y tú lo estás permitiendo. Los estás sacrificando a Moloc. Y le vas a dar cuenta a Dios algún día por eso. Los estás entregando a Moloc.
Ahora, yo no estoy diciendo con esto que debemos tomar el televisor, el equipo de música y echarlo a la basura. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que nosotros no debemos exponernos a los medios de comunicación. No. Pero si no estamos conscientes de la filosofía, del peligro que hay detrás de todo eso, y no guardamos nuestras propias almas y las almas de nuestros hijos, sean creyentes o no, no nos sorprendamos después cuando veamos el efecto de ese proceso de babilonización en sus vidas, en nuestras vidas. La Escritura es clara cuando dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Dice Santiago capítulo 1 versículo 27, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y ¿qué otra cosa? Guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Y más adelante dice Santiago en el capítulo 4 versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No seamos simples, hermanos, porque el enemigo de nuestras almas no lo es. No lo es. Él es muy astuto y sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que quiere lograr. Él quiere que tú y yo pensemos, actuemos, sintamos como el mundo piensa, actúa y siente, y que eduquemos a nuestros hijos bajo este mismo patrón. No os conforméis a este siglo, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se dejen amoldar al mundo de ese modo. ¿Qué hizo Nabucodonosor con estos jóvenes? ¿Cuál fue la estrategia que él usó? Bueno, en primer lugar los hizo pasar por un proceso de aislamiento. Un proceso de aislamiento. Dice en los versículos 3 y 4 que estos jóvenes fueron llevados a vivir en el palacio del rey. No estaban en un gueto, no fueron llevados al gulag, no, ni a un campo de concentración. ¿Saben una cosa? Allí, en un campo de concentración, hubiese sido más fácil ser fiel a Dios. Pero Nabucodonosor fue más sutil y más letal. Daniel y sus amigos fueron llevados a un lugar donde serían tratados como príncipes. Pero lo que es aún más importante, lejos de toda influencia piadosa, separados de sus padres, de la adoración a Dios, de la enseñanza de su palabra, de la comunión con su pueblo, el proceso de babilonización requería de ese paso de aislamiento. Queridos hermanos, eso es exactamente lo que el mundo quiere hacer con nuestros hijos. Aislarlos de nuestra influencia y de la influencia del pueblo de Dios. Los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y no podremos llevarla a cabo si no pasamos tiempo con ellos. ¿Qué dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos. Al levantarte, al acostarte, al estar en el camino. Dios está presuponiendo que nosotros vamos a pasar tiempo con nuestros hijos. Y lo mismo en el libro de Proverbios. Allí encontramos a un padre piadoso instruyendo a su hijo adolescente. Y constantemente diciéndole, hijo mío, escucha mis palabras, hijo mío, recibe mi enseñanza. Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 9. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios 4, 1. Proverbios 4, 11, 4, 20. Busquen esos textos. Un padre allí diciendo a sus hijos, yo te he encaminado en el camino de la sabiduría. Yo lo he hecho eso. Es impresionante lo que el mundo ha cambiado, sobre todo en estos últimos 40 años.
Yo no sé cuántos de ustedes han notado, pero cuando vemos una película ambientada en los años 20, en los años 30, y en esa película aparece una escena de alguna fiesta o algo parecido, ¿qué vemos allí? Un grupo de padres con sus hijos compartiendo con otros padres y sus hijos. Actividades familiares. ¿Qué tenemos hoy? Una cosa completamente diferente. Los jóvenes no quieren a sus padres cerca, lo más lejos posible. En estos días leí un artículo muy interesante donde alguien preguntaba ¿qué influye en qué? ¿El arte al mundo, el arte a la vida o la vida al arte? ¿Qué influye qué? Bueno, la verdad es que esto no es como la pregunta de qué vino primero, el huevo o la gallina, porque lo cierto es que hay una influencia de doble vía. La vida influencia al arte, porque el artista trata de plasmar en su obra lo que él percibe de la vida, pero al mismo tiempo la vida es influenciada por el arte, y específicamente por la música y el cine. La música y el cine. Lo que esas personas están planteando hoy, en esas películas donde vemos muchachos compartiendo solos, sin ningún adulto de por medio, es un reflejo de la vida, pero también está influenciando la mente de nuestros hijos. El estilo de vida de nuestra generación no tiende a unificar las familias, sino más bien a desintegrarlas. Durante la semana cada uno está en lo suyo, el padre en el trabajo, los hijos en la escuela o en la universidad. Luego viene el fin de semana y ¿qué ocurre? Los muchachos quieren hacer su vida y tristemente los padres también quieren hacer la suya. Y están locos porque alguien los releve de su responsabilidad. Locos por entregarle sus hijos a alguien para tener vida social. Hermanos, es triste ver cómo los padres cristianos están teniendo cada vez menos influencia sobre sus hijos. ¿Saben cuál es el problema? Que si nosotros no influimos en ellos, ustedes pueden estar seguros que otros lo harán. Y muy probablemente no será para bien. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, que el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Eso no es una posibilidad, eso es una realidad. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué fue lo primero que hizo Nabucodonosor? Aislarlos. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero no solo fueron sometidos a un proceso de aislamiento, sino también de adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Dice en el capítulo 1, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 3 años en la Universidad de Babilonia con una beca full. Ahora, hermanos, no hay nada de malo en la instrucción académica en sí misma. De hecho, esto es algo sumamente importante. Sumamente importante. Si hay alguien que debe ser instruido es un cristiano. Bien instruido. Pero lo que había detrás de todo eso era mucho más que mera instrucción. Nabucodonosor sabía que las ideas tienen consecuencias. Y si él quería llevar a estos jóvenes a actuar como babilonios, debía asegurarse primero de que ellos pensaran como babilonios, que ellos vieran la vida como ellos la veían, que ellos interpretaran los hechos como ellos la interpretaban. Estos jóvenes debían tener una perspectiva de la vida, una cosmovisión muy distinta a la que derivamos de la palabra de Dios.
en la Universidad de Babilonia, Daniel y sus amigos no estarían en ninguna clase donde las materias se impartieran teniendo relación alguna con el Dios de Israel. Ninguna clase. Nuestro Dios creó todas las cosas y por lo tanto es imposible que lo perdamos de vista cuando impartimos correctamente instrucción académica. No importa que se trate de historia, geografía, biografía, matemáticas, nada. Todo tiene que ver con Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Queridos hermanos, las ideas tienen consecuencias. Una educación humanista y secularizada no es una educación neutral, es una conspiración contra el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas para su gloria. La meta de ese tipo de educación es desterrar a Dios de nuestras vidas o circunscribirlo a una gaveta donde va lo religioso y lo espiritual. Dios tiene que ver conmigo cuando yo vengo a la iglesia, pero cuando yo voy a la calle a trabajar como profesional, eso no tiene nada que ver conmigo. Ahí lleva la educación secular, ahí lleva la educación humanista. Nabucodonosor quería que estos jóvenes dejaran de pensar como israelitas y comenzaran a pensar como babilonios. Pero no solo los hizo pasar por un proceso de aislamiento y adoctrinamiento, sino también en tercer lugar por un proceso de asimilación. Un proceso de asimilación. Este proceso comenzó en el mismo instante en que se llevaron a estos muchachos a vivir en el Palacio Real. Imaginen a estos adolescentes, jóvenes, bien parecidos, inteligentes, en medio de aquel lujo, de aquellas comodidades, rodeados de gente famosa e importante. Imagínense eso. ¿Qué efecto tendría esto en el corazón de estos jóvenes? Eso era parte del entrenamiento. Probablemente Nabucodonosor quería que se acostumbraran a la buena vida, a la buena vida, y que lo vieran a él como el benefactor que les facilitaba todas esas cosas, y hasta la comida, hermanos, fue cuidadosamente seleccionada para lograr ese propósito. Versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Mientras los otros cautivos estaban comiendo basofia, Daniel y sus amigos estaban comiendo muy bien de la ración de la comida del rey y del vino que él bebía. Visualicen hoy día a un joven bien parecido, brillante, con un Jaguar, un Lexus, una tarjeta de crédito ilimitada, un celular, y viviendo en la casa de Donald Trump o de Bill Gates. Eso fue lo que le pasó a Daniel en Babilonia. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Solo a la edad de 15 años, una beca en Harvard y un futuro asegurado. Y un individuo detrás moviendo todos esos hilos para corromper su corazón. Estos muchachos tenían todas las de perder. Todas las de perder. Y por si todo eso fuera poco, finalmente, estos muchachos pasaron por un proceso de reidentificación. Noten todo el proceso, un proceso de aislamiento, un proceso de adoctrinamiento, un proceso de asimilación y ahora un proceso de reidentificación. Versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego.
hasta sus nombres fueron cambiados, para que no tuviesen conexión alguna con su pasado religioso. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez, o tal vez significa Dios ha juzgado. El jefe de los eunucos le puso Belsasar, que probablemente significa Belti protege al rey, una de las deidades babilonias. Belti protege al rey. Y así siguieron con los demás nombres, asociándolos de un modo u otro con los dioses de Babilonia. Cada día que estos jóvenes escucharan sus nombres, serían tentados a verse a sí mismos conectados con las deidades babilonias. Cada día, hermanos. Belsasar, ¿verdad que soy yo? Belti protege al rey. Presente. Esta fue la prueba a la que se vieron sometidos e enfrentados estos jóvenes al llegar a Babilonia. ¿Saben, hermanos, cuál fue el secreto de la fidelidad de estos jóvenes? Que a pesar de todo lo que hicieron con ellos, siguieron pensando como israelitas. Ese fue el secreto. Siguieron pensando como israelitas. Los llevaron a vivir al palacio real, los entrenaron, les cambiaron sus nombres, pero no podían cambiarle su forma de pensar. Siguieron pensando como judíos. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Como tú piensas acerca de Dios, acerca de ti mismo, acerca del mundo que te rodea, así vives. Tu manera de pensar determina tu manera de vivir. Nabucodonosor quiso cambiar la forma de pensar de estos jóvenes, pero ellos tomaron la determinación de no permitirlo. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado que veremos más brevemente, la resolución de Daniel. La resolución de Daniel, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En nuestro próximo sermón vamos a ampliar el contenido de este texto. Por ahora, solo quiero resaltar el hecho de que Daniel trazó una línea bien clara de lo que él habría y no habría de permitir en Babilonia. Una línea. No protestó por el cambio de residencia. No protestó por el entrenamiento. No protestó por el cambio de nombre. Llámenme como ustedes quieran. Juanito, Trucupé, lo que ustedes quieran, no hay problema. Ahora, cuando llegaron al asunto de la comida, con todo respeto, pidió al jefe de los eunucos, no me obliguen a contaminarme. Hermanos, un joven de 14 o 15 años, con la madurez y la sensatez suficiente para saber cuándo se podía transigir y cuándo no. Cambio de residencia, no hay problema. Cambio de nombre, no hay problema. Comida, sí, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Daniel sabía cuándo transigir, cuándo no. Daniel pudo hacer una diferencia entre aquello que se podía negociar y lo que no era negociable. Y hermano, eso no es fácil. Eso no es fácil tener ese discernimiento. Y este muchacho lo tenía con 15 años de edad. Y cuando llegó a la parte no negociable, estuvo dispuesto a comer legumbres por el resto de su vida, con tal de no tocar la comida del rey. Hermanos, legumbres por el resto de su vida. A ese punto llegó Daniel. Pastor, ¿y cuál es el problema con la comida? Muy probablemente el hecho de que había sido previamente ofrecida a los ídolos. Ese era todo el problema. Nada era servido en la mesa del rey
sin haber sido dedicado primero a algunas de las deidades babilónicas. Participar de esa comida era un acto de adoración a sus dioses. Y ese fue el punto que Daniel y sus amigos no estaban dispuestos a negociar. Vamos por un momento a Éxodo capítulo 34. Libro de Éxodo capítulo 34. Dice en el versículo 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, es decir, con los cananeos, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Dios veía eso como un problema. Dios le está diciendo, no hagas alianza con ellos porque terminarás participando de sus comidas rituales. El pastor Eduardo en la clase de escuela dominical citó ese texto de 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Saben cuál es el problema de Daniel? Que Daniel comía para la gloria de Dios. Ahora yo me pregunto, hermanos, con toda honestidad, y en estos días, pensando que iba a hablar de esto, reuní a mis hijos y les decía, mis hijos, yo quiero que hablemos un poco de este asunto. Vamos a ser honestos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros de haber estado en el lugar de Daniel? Aquello no parecía una gran cosa. Nabucodonosor no le estaba pidiendo a Daniel que fuera a participar del harén que él tenía, ni lo invitó a una fiesta orgiástica de esas que los babilonios sabían celebrar muy bien. No, simplemente que comieran de una comida sacrificada a los ídolos. Eso era todo. ¿Fue Daniel un extremista? ¿Cómo lo hubiéramos juzgado nosotros hoy? Si Daniel hubiese escrito una carta a nosotros desde Babilonia, oye, me tengo un problema aquí, ¿qué les habríamos aconsejado? Bueno, mira, Daniel. Cuando ellos estén adorando, en tu corazón, tú le das gracias a Dios y cómete la comida tranquilo. Pragmático. ¿Saben cuál es el problema con ese consejo? ¿Qué hubieran pensado las personas que estaban al lado de Daniel cuando lo vieran participar de ese ritual en la comida? ¿Qué testimonio habrían dado estos jóvenes de su fidelidad a Dios? Hermanos, si Daniel hubiese transigido en este punto, cuando tenía 14 o 15 años de edad, seguramente no hubiese pasado la prueba del foso de los leones, ni ninguna de las otras pruebas por las que pasó más tarde, ningunas. Como alguien ha dicho, si tú comes con Belial, entonces los leones te comerán a ti. No se puede transigir. Si no podemos ser fieles a Dios en estas cosas pequeñas, hay jóvenes que se preguntan, ¿y si llega una persecución y me quieren quemar en la hoguera? Mira, joven,
y adultos que están aquí. Son muchas las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar todos los días, que no tienen que ver con una hoguera. Cosas pequeñas, dicen Cantares capítulo 2, versículo 15, que son las zorras pequeñas las que dañan las viñas, las zorras pequeñas. Comenzamos a transigir en una cosa por aquí, en una violación del día del Señor por allá, en un chiste impropio por aquí ya. Comenzamos a escuchar y ver lo que no debemos ver y escuchar. Y poco a poco nuestros corazones comienzan a enfriarse. Poco a poco. Y poco a poco vemos cómo las cosas de Dios ya no nos satisfacen como antes. Y cómo el mundo se está volviendo delante de nuestros ojos algo demasiado deleitoso. Daniel sabía que lo que estaba en juego allí no era una cosa sin importancia. No. El punto que se estaba debatiendo en ese momento es a quién vamos a agradar, a Dios o a nosotros mismos y a los demás. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Para Dios o para nosotros mismos? Amados hermanos, en cuántas cosas de nuestras vidas hemos transigido que no debíamos haber transigido. Y lo que es más triste, lo que es mucho más triste es a cuántos que no quieren transigir, en vez de estimularlos a seguir siendo fieles a Dios, los criticamos. Porque son demasiado quisquillosos y extremistas. Si Daniel hubiese vivido en esta época y hubiese sido miembro de esta iglesia, habría sido uno de tus amigos. Oye, que Daniel es raro, un tipo raro. Todos los cogen demasiado a pecho. Daniel habría sido uno de tus amigos. Hermanos, eso es muy fácil, ver a Daniel y admirarlo en el libro de la Biblia. Pero vamos a imaginar a Daniel pidiendo membresía aquí en la iglesia hoy. Es muy bueno adorar a los héroes en un museo. No, pero vamos a imaginarnos a Daniel aquí, siendo miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Vamos a tomar en cuenta la edad de Daniel. Y yo te pregunto, ¿hubiese sido amigo de tu hijo adolescente? Yo sé que es necesario que Dios obre en la vida de nuestros hijos para que tengan una verdadera transformación y para que lleguen a ser piadosos. Pero hermanos, aquí cabe preguntarnos si nosotros estamos responsablemente criándolos para que lleguen a ser como Daniel y sus amigos, o los estamos criando para que sean como el montón de israelitas que en los días de Daniel no tuvieron problema alguno en comerse la comida del rey. Esa es la pregunta. Yo no puedo convertir a mis hijos. Yo no puedo hacer que sean piadosos, yo no puedo. Pero yo sí debo criarlos para eso. La pregunta es, ¿estamos nosotros criando a nuestros hijos con Daniel en mente? ¿Sí o no? Los estamos guardando de las influencias del mundo que pueden corromper su corazón. Bueno, pastor, pero fíjese, Daniel estaba en el palacio del rey, lo entrenaron y fue Daniel, lejos de sus padres. Sí, mi hermano, si tú tienes un hijo como Daniel, no te preocupes. Si tu hijo es como Daniel, no te preocupes. Ahora, Daniel era Daniel. Daniel era Daniel. Y por eso, por la gracia de Dios, pudo subsistir en ese medio tan corrompido. Deja a tus hijos en el palacio de Nabucodonosor y vas a tener un babilonio. Olvídate de eso. Vas a tener un babilonio, no a un ciudadano del reino de Dios. Hermanos, que Dios nos dé el coraje de criar a nuestros hijos para Dios.
porque hay que tener coraje para eso. Eso es nadar en contra de la corriente, aún como decíamos el domingo pasado, en contra de la corriente de muchos en la misma iglesia. Que Dios nos dé coraje y determinación para criar a nuestros hijos de ese modo, aunque nadie más los esté criando así. Mi hermano, tú le vas a dar cuenta a Dios por tus hijos, no por lo del vecino. Yo le voy a dar cuenta a Dios por los míos. Cada cual delante de Dios. Y en cuanto a los amigos que nos visitan, solo quiero añadir una idea más, breve. Mi amigo, ¿sabes por qué Daniel mantuvo su firmeza ante el rey de Babilonia? Bueno, por muchas razones, pero al menos podemos decir que él tenía delante de sus ojos dos grandes verdades de las Escrituras, dos grandes verdades. En primer lugar, Daniel sabía que el desagrado de Nabucodonosor no era nada en comparación con el desagrado de Dios. Nada. Nabucodonosor era una pulga delante de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ese sí es digno de ser temido. No Nabucodonosor. Mi amigo, algún día todos nosotros tendremos que presentarnos delante de Dios a dar cuentas por nuestra vida. Todos nosotros. Y allí serán absueltos únicamente aquellos que han encontrado en Cristo el perdón de sus pecados. La Biblia dice claramente que nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, no podemos encontrar el perdón de nuestros pecados en nuestras propias fuerzas, no podemos salvarnos haciendo buenas obras. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, confiando en el Señor Jesucristo y en la obra de salvación que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero hay otra cosa que Daniel sabía. Daniel sabía también que el favor del rey de Babilonia no podía compararse con el favor del rey del universo. Una cosa no se compara con la otra. Daniel, te voy a llevar a vivir en un... palacio y comer de mi comida, Daniel, y codearte con las personas más famosas de mi reino. Solo véndeme tu alma, Daniel. Nabucodonosor creía que el alma de Daniel estaba en subasta y estaba pagando el precio por ella. Daniel le dijo en su corazón, Nabucodonosor, ¿y tú crees que yo voy a desechar al Dios de los cielos, tener comunión con el Rey del universo y el palacio celestial que Él está preparando para mí por esa basura que tú tienes en Babilonia? Daniel no fue como los indios de esta tierra que cambiaron espejitos por oro. Daniel sabía que los tesoros del rey no eran comparables con los tesoros de Dios. Mi amigo, ese rey todopoderoso del universo, puede venir a ser hoy tu Padre por medio de Cristo. Si arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en la obra de Cristo en la cruz,
vienes a Él pidiendo misericordia. Ese rey que era el rey de Daniel, vendrá a ser tu Padre hoy por medio de la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, oh Dios, por tu palabra. Oh Padre, ver el ejemplo de Daniel y admirarlo es una cosa. Imitar el ejemplo de este hombre es una muy distinta. Señor, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra falta de sabiduría, reconocemos nuestra simpleza para las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas y en la vida de nuestros hijos. Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos, oh Padre bueno, ayúdanos a vivir para ti y a criar a nuestros hijos para ti. Señor, levanta una generación de Danieles en este lugar. Señor, esa misma gracia que estuvo disponible para Daniel, derrámala en abundancia en esta tu iglesia hoy. Y mira, oh Señor, aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, ten de ellos misericordia y tráelos con cuerdas de amor a los pies de Jesucristo. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén.